¿Has escuchado alguna vez de liberaciones? O lo que la mayoría conoce por películas, exorcismos. Descubre con nosotros si son reales. En el podcast de Ataduras, Esclavos del Pecado, comentábamos cómo es que las ataduras empiezan en aquellos que las viven y cómo se fortalecen abriendo paso a una influencia demoníaca que entorpece, bloquea la vida espiritual. Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, mi nombre es Pablo Alt y hoy continuaremos con el estudio de ataduras demoníacas. Otra estrategia que usa el diablo, además de la brujería y maldiciones, como ya lo hemos explicado en el podcast anterior, hay quienes viven sucesos inexplicables en su estado de ánimo, escuchan voces extrañas que les incitan a prácticas igualmente extrañas, ven sombras en su casa o les mueven la cama, a tal grado de sentir en ocasiones que alguien se sienta en ella. Cuando alguien está mal en su espíritu, el cuerpo nos alerta. Como ejemplo, si una persona está sola en su casa, siente la presencia que alguien los observa y la piel se eriza. Si sienten una corriente fría, es que hay una presencia mala. O de repente llegan malos olores, a podredumbre o azufre, a determinada hora del día. La mayoría de personas que renta, cuando se cambia de casa, limpian físicamente la misma, pero no ungen el hogar. Es importante pedir que ese lugar sea consagrado, que se sienta la presencia de Dios, poner alabanzas, ungir y estar en oración. En casas que hemos ministrado, cuando es maldición de brujería, se escucha a determinada hora pasos de personas, mueven los trastes, en la cocina se oyen movimientos raros, extraños, azotan las puertas, o en las azoteas donde no hay nada, escuchan como una pequeña piedra que rueda hasta que cae. Este sería un caso cuando alguien hizo un trabajo de brujería o algún entierro. También pasa que en el hogar dejan las llaves en la mesa y las buscan y no están. La gente se desespera. Después de un tiempo aparecen donde estaban. De mientras ya estuvieron busque y nunca pudieron encontrar los objetos que estaban aparentemente perdidos. La mayoría de manifestaciones, cuando alguien está mal, se despierta justo a las 3 de la mañana. En próximos capítulos explicaremos más a detalle cómo son las maldiciones de brujería y posesiones en personas. Lo más probable cuando usted habla con alguien es que le dirá que se trata de fábulas. No obstante, cada día son más personas que enfrentan estas influencias demoníacas. En su gran mayoría terminan recibiendo tratamiento psiquiátrico. Recordemos que el diablo ataca los 365 días del año y no descansa, pues su meta es hacer que la gente caiga y no se levante, alejándose de Dios. Nuestro enemigo espiritual es muy hábil, por ese motivo obra de tal manera que él te tira espiritualmente y te da una falsa ayuda. Tenga cuidado de no caer en esto. Hemos sabido de algunos pseudocristianos que se reúnen en congregaciones, pero que en liberaciones han confesado que practican brujería y lo oculto. Hay que estar alerta con este tipo de personas que se acerca con el propósito de maldecir a varias congregaciones, ya que hemos encontrado brujas, brujos maldiciendo a los hermanos, a las familias, sin que nadie pueda darse cuenta. Por favor, escuche el podcast de intercesión. Ahí explicamos la gran importancia de la oración. Contaré un caso de una joven llamada Josefina, hija de un pastor, el cual le servía a Dios él y su esposa. Josefina iba a clases de danza. Un día hubo un concurso donde ella y sus compañeras querían ganarse un premio. La maestra tenía enmarcado un collar antiguo en la escuela que era de gran valor. La maestra lo había comprado en un bazar, pero le dijo a Josefina que si ganaban el concurso ella se lo regalaría, y así lo hizo. Ganaron el concurso y la misma maestra de mano se lo puso en el cuello. Josefina era una joven muy bella. A cabo de un tiempo empezó a tener manifestaciones en su conducta. Físicamente empezó a cambiar, tenía comportamientos bipolares. Después de un tiempo ya no salía del cuarto
cuarto. Los días pasaban y ella no quería salir para nada. Se veía claramente que tenía depresiones muy fuertes. Un día pegó un grito. Su madre subió al cuarto para ver a su hija y lo que vio le asustó. La joven estaba levitando, sangraba de ojos y oídos, hablaba con una voz fuerte y al mismo tiempo era como de varias personas, pero la que más predominaba era una voz como de hombre, gruesa. Al momento cambiaba la voz a mujer o a niña. Así tenía diferentes tipos de voces y maldecía en todo momento a la casa y a la familia. Lo que más le admiró a esta madre de la joven es que empezó a levitar hasta llegar al techo de su cuarto y empezó a hacer símbolos de pentagramas invertidos y otros símbolos satánicos con su misma sangre invocando demonios. Cuando llegamos a su casa, creo que en esos años fue mi primera vez que fui usado por Dios en liberación. Tenía 16 años y fui con un pastor al orar. Yo estaba convencido en la palabra de Dios. Como está escrito, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y así empecé a orar, con esta convicción. El demonio daba voces que había entrado por este collar antiguo y que fue maldecido, estaba atado para matar a una persona. El espíritu maligno nos dio una fecha, 1845. ¿Se imagina usted? Esto pasó en 1992. Josefina fue liberada. La liberación fue fuerte. Empezamos a las 4 de la tarde y acabamos casi a las 5 de la mañana. Dios se mostró con poder en la vida de esta joven. Por esto mismo, regresando al tema de ataduras, es importante que cuando compremos algo de uso o algo que nos regalen, no usarlo sin primero orar y bendecirlo. No usar las cosas así nada más porque nos las dieron. Tenga cuidado con eso, por favor. Como lo hemos comentado en el podcast de ataduras, esclavos del pecado, no todos los pecados son ataduras, pues un pecado es que sabiendo que se hace, uno se arrepiente y lo deja. Las ataduras demoníacas son aquellas que por años se han fortalecido y se necesita una liberación, como ejemplo, ataduras por incubo sucubo, que son mandadas por brujería, por alguna expareja, por maldición de algún familiar o maldiciones generacionales. Esto se ve en ataques sexuales a través de estas ataduras demoníacas. En esta área es donde más ataca el diablo para corromper el alma de las personas, tenerlas cautivas. El diablo quiere que todos pequemos, por esto vive promoviendo la falsa libertad sexual. En 1 Corintios 6:16 dice: ¿O sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Muchos hombres desconocen que el que se une a una persona solo por sexo únicamente, por deseos de su carne, se hace un solo cuerpo con ella, pues la escritura dice, los dos llegan a ser un solo cuerpo, y se refiere que al unirse se unen en cuerpo, alma y espíritu. ¿Te imaginas la contaminación tan grande que tienes por el hecho de estar con una persona sin temor de Dios, promiscua? ¿Y cómo contaminas a tu pareja? Le das permiso al diablo para que toda lujuria, lascivia entre, no solo en ti, sino también en tu pareja, y le empezarán a atacar muy fuerte por tu pecado, que fue un gran error, pues no solo es tu vida la que va a cargar con esas maldiciones de esa persona, que te va a corromper tu santidad y la de tu pareja. La unión sexual ha sido diseñada por Dios por medio de un pacto entre el hombre y una mujer solamente. Por medio del adulterio y la fornicación se forman las ataduras de almas diabólicas que vienen de la lujuria. Y este tipo de ataduras destruye la unión santa, que está basada en el amor y la confianza. Cuando el amor y la confianza son violados por este medio de adulterio, es muy difícil, aunque no imposible, restaurar los corazones de los casados. Pero el modelo de Dios es conocerse primero por medio del noviazgo, luego hacer un pacto de matrimonio y luego la relación física y sexual. El tocarse el unos a otros excesivamente fuera del matrimonio puede formar una atadura en el alma y la lujuria que la acompaña.
hace de esa atadura un alma impura, la cual abre y da permiso a un espíritu inmundo para tener influencia en el cuerpo y en el alma. Estas ataduras del alma perversa no están limitadas a personas del sexo opuesto. También se pueden formar entre miembros del mismo sexo, su pecado llamándose a sí mismo amantes o pareja. Pero la Biblia es clara y declara que sus motivos son lujuriosos, impuros y perversos, tal como podemos leer en Romanos 1 del 26 al 27, donde menciona que Dios los entregó a pasiones vergonzosas por contravenir la naturaleza y creación perfecta de Dios. Recordemos que todo aquello que es opuesto a la naturaleza está en contra de lo establecido por Dios. Este tipo de ataduras de alma perversa se puede formar entre seres humanos y animales, a lo que se le conoce como zoofilia. Empieza parte de la perversión viendo a las mascotas como personas, cuando sabemos que la máxima creación de Dios en la tierra es el hombre. Esto también cuenta como una relación inapropiada. Las ataduras del alma se pueden formar por medio de malas relaciones con gente, objetos o actividades. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña. Muchas amistades son las que cambian y hacen se desvíen las personas de Dios. Sean adultos o jóvenes, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, como nos menciona en 1 Corintios 15:33. Está claro que podemos ser influenciados fácilmente por amigos. Por eso es importante escoger a los amigos que sean puros y justos, que tengan temor de Dios, porque las ataduras del alma con malas compañías lo atraparán y muy pronto usted se dará cuenta que ha sido atado y debilitado. ¿Y qué decir de los videojuegos, donde promueven la violencia, el asesinato? Se ha probado que este tipo de juegos puede causar en los jóvenes ataduras de violencia y desadaptación social. No estoy diciendo que no jueguen, simplemente que escojan los juegos que no sean tan violentos para los niños. En Proverbios 22:5 leemos: espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se aleja de ellos. Muchos jóvenes por malas compañías hacen retos en las redes y se graban. Muchos han llegado al suicidio, pues no miden las consecuencias de sus actos. La mayoría de la gente que sufre de estos ataques espirituales tiene gran confusión en su cabeza, pues hay demonios de locura. Estos llegan por relaciones incorrectas. Algunos demonios de locura llegan por maldiciones generacionales, por blasfemar el nombre de Dios. También existen las relaciones familiares incorrectas, como está escrito, se vuelven mentes reprobadas. La perversidad sexual, especialmente entre la familia, es muy triste, pero también es común. Esto ocurre cuando hay relaciones sexuales entre padre, hija, madre, hijo, hermano, hermana, primo, prima, tío, sobrina, suegro, nuera, etc. Esta es una perversión de la buena relación que Dios diseñó para familias y sobrepasa los límites puestos por Dios. En nuestras relaciones familiares creamos ataduras del alma que hacen mucho daño a toda la familia. Las personas que sufren esta atadura en su vida adulta no pueden dejar de pecar. Algunas personas engañan a sus parejas, pues sienten gran excitación al recordar cuando alguien les enseñó algo prohibido en su niñez. Vemos en Liberaciones que lo que antes les causó dolor, angustia, tristeza, ahora les causa gran excitación. Así son estos demonios que atan la vida de las personas. Algunos han llegado a practicar el masoquismo, a tener relaciones sexuales al punto de ahorcarlas, acompañados de malas palabras, ya que cuando hablamos de estas ataduras sexuales se abren puertas de perversión en las personas que las sufren. Muchas, en la mayoría de los casos, sufrieron violaciones en la niñez y luchan por olvidarlo, pero la excitación llega cuando lo recuerdan. Estas ataduras son fuertes. El diablo llega a sus vidas, ataca a través de sus recuerdos de infancia. Los demonios entran por medio de ataduras. 7 ataduras forman un demonio que domina el cuerpo, invoca más para alimentarse de él y destruir al oprimido. ¿Alguna vez te has preguntado, esos demonios que atormentan al hombre por medio de ataduras, a cuántos más han llevado a la perversión? Llevan siglos haciéndolo.
Por eso es importante la santidad, el no pecar, el estar en cuerpo, alma y espíritu bien con Dios. Esa es nuestra fortaleza. Muchas mujeres, cuando están en algún lugar, voltean y ven un hombre y dicen, wow, no sé qué tiene, pero tiene algo. Pues ese algo es un demonio. También pasa en hombres. Voltean, ven una mujer que a lo mejor no es tan guapa, pero tiene algo que los jala y es un demonio sensual. Después de haber realizado más de 5,000 exorcismos o liberaciones, después de explicar y enseñar cómo ataca el diablo por la experiencia que hemos adquirido en estos años, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en esto quisiera pusieran mucha atención en cómo empiezan los ataques. Trataré de explicarlo de la mejor manera. Miren, nosotros cuando pensamos, lo normal es que escuchamos nuestra voz, pues el diablo imita nuestra voz para darnos ideas. Y como muchos escuchamos nuestra voz en nuestro interior, en el pensamiento, pues muchos piensan que son sus mismos pensamientos. Algunas personas nos comparten que les llegaba una idea de tener relaciones sexuales con el vecino, con la vecina, con alguien recién conocido. Una mujer me decía que en las noches no podía dormir si no se tocaba, pues a ella le llegaba el recuerdo de un familiar que fue el que las noches tenía sexo con ella escondidas, y si no lo hacía no podía dormir. Esto lo he escuchado en muchas ministraciones con jóvenes, hombres, mujeres, algunos con tristeza, ministros, líderes de congregaciones. Estas ataduras son muy destructivas, se vuelven un vicio incontrolable para quien lo vive, como la pornografía, pues llegan según en ellos pensamientos fuertes, que es una orden que no pueden dejar de hacer. Por más que luchen, se necesita ministrar liberación. Solo el que lo sufre entiende esa angustia y desesperación, pues después de pecar llega una gran tristeza en sus vidas. Se sienten solos, pueden estar rodeados de personas, pero ellos están solos. Le pierden valor a sus vidas, pues ya nada los llena. Están vacíos, siguen siendo esclavos de ese pecado. Esto mismo es para la droga, para el alcohol. Llega la orden y caen una y otra vez. Y todo esto empezó por una atadura pequeña que fue fortaleciéndose poco a poco. Por más que se esfuercen, no dejan de pecar y recaen. Hay que quitar de raíz todo eso que vivieron o lo que los ata. En algunos casos las personas afectadas ya destruidas llegan al suicidio, pues no encuentran una salida a esa tristeza. Como todos sabemos, el suicidio es cada día más frecuente en toda la sociedad. Antes solo eran jóvenes, ahora no. Mujeres, hombres que tienen en estos tiempos más libertad sexual. Las personas que se suicidan no encuentran una salida ni esperanza a sus problemas. Las ataduras espirituales pueden tener graves consecuencias en diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo bloqueos en nuestra vida espiritual. Viene un adormecimiento y apatía por leer la Biblia, por orar. No quieren escuchar nada de Dios, ni de su palabra, ni alabanzas. Pero la música del mundo les mueve la carne. Se alejan cada día poco a poco más de Dios y luego empiezan a sentirse impuros en sus vidas y toman decisiones equivocadas. Se alejan de la voluntad de Dios, se sienten culpables, avergonzados, lo que puede impedir ese acercamiento a Dios, y no pueden experimentar ni su amor ni su perdón. También pueden traer enfermedades, ruina, pecados generacionales. Por ejemplo, los hijos van a cometer el mismo pecado de sus papás o van a sufrir las consecuencias. Abren puertas a los demonios y toman el control de sus mentes, y vienen problemas mentales y emocionales. Tendrán problemas en relaciones interpersonales, desintegración familiar, un estancamiento constante en pobreza. Para este tipo de personas, todo mundo tiene la culpa, menos ellos, de sus actos. Tienen una venda en sus ojos. Finalmente, llevan a sentirse aislados, desconectados de las personas que los rodean. Ataduras físicas. La Biblia nos enseña que las ataduras también pueden ser físicas por un acto de pecado. Algunas veces pueden desarrollarse ciertas dolencias o enfermedades cuya única salida va más allá de la ciencia médica. La única alternativa es recurrir al Señor.
En Lucas 13:16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Señala a Satanás como responsable de ataduras, en este caso específico, una terrible enfermedad que dejó durante años una mujer. Aclaro, no todas las dolencias del cuerpo son ataduras, pero cuando hay maldiciones que el diablo ataca con males físicos, ya sea inducidos por brujería, maldiciones generacionales o a causa de sus pecados, pues no puede existir alguien impuro en santidad. El Espíritu Santo se aleja si entendemos que no puede coexistir con él. Quise hacer esta reseña de lo grave que se puede volver una atadura si dejamos que con el tiempo vaya creciendo más y más, ya que se alimenta de las personas que las tienen estas mismas ataduras. La pregunta es, ¿cómo trabajan estas ataduras y atacan? Existen 3 áreas. Número 1, la mente, que es donde pensamos. Lo normal es que quien vive algún trauma trate de olvidarlo, de desterrarlo y bloquearlo de su vida. Lo anormal es que cause placer al recordarlo o se vuelva un patrón repetitivo para las personas que en el pasado sufrieron algún trauma. Hoy lo repiten constantemente, sin poder ser libres. Es aquí, en la mente, donde llega la orden y nos hace creer que lo que pensamos es parte de una idea propia, cuando en realidad es una manipulación inducida. En segundo lugar están las emociones. Causa sentimientos de sufrimiento, culpabilidad y dolor. Pero en esta área es donde por medio de las emociones buscan el vivir nuevas experiencias, romper límites en todos los aspectos de la vida. Como muchos dicen por ahí por moda, por la anécdota. En tercer lugar está la voluntad, donde toman decisiones de lo que queremos. En sí, el actuar ya con decisión hacia el pecado, ya de manera consciente, tomando el control del acto. Para las cosas de Dios, la gente se vuelve apática, solo vive los momentos, no tiene planes ni a largo ni a corto plazo, pues ya hemos mencionado, están vacíos y sin metas. Entonces lo definimos así. Por favor, escuche bien esto. La mente llega a la orden para ser esclavos del pecado, y a través de la manipulación, el sentimiento es donde surge la emoción y va hacia la voluntad. Es aquí donde causa placer, alimentando el pecado en la carne, causando excitación por romper límites sin importar nada más que saciar sus deseos. Amados hermanos, no se dejen engañar al disculpar las acciones pecaminosas, culpando la inducción del pecado por atadura. Muchas personas caen por propia convicción, regocijándose de su pecado, sin sentir arrepentimiento o culpabilidad. Estas son personas que han sido esclavos del pecado por tanto tiempo que las ataduras se han alimentado de ellos, en muchos casos sin saberlo. Les compartí a algunos pastores en las enseñanzas que damos que las ataduras son como insectos que se esconden y se anidan, reproduciéndose más y más. Son pequeñas en sí. Un demonio es como una rata. Si alguna vez has caminado donde hay ratas, las ratas huyen, se esconden, no quieren que las veas, pues saben que puedes hacerle daño. El problema es que carcomen el alma de quien se alimentan. Es importante atender esto. Hoy hay enseñanzas diabólicas donde la gente dice que todos tienen demonios dentro. Tenga cuidado en declarar eso en su vida. La meta es ser libre en Jesucristo y no esclavo del pecado. Pues como sabemos, Satanás es el padre de la mentira y nos quiere esclavizar. Su meta es matar, robar y destruir, como está escrito. ¿Cómo podemos salir de estas ataduras? Lo primero es pedir perdón a Dios y que venga un genuino arrepentimiento, hacer una liberación de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revele, anular en el nombre de Jesús el acta de decretos y derechos que le cedió al enemigo, romper maldiciones y declarar la verdad de la palabra de Dios, renovar la mente, confesar las bendiciones como hijos de Dios, renunciar a todo pensamiento altivo e imaginación vana que el enemigo haya usado para construir esas fortalezas en ti
tomar todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, orar para que las fortalezas sean removidas, como está escrito en el Salmo 51 del 10 al 12, como también vemos en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás lleva una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esto significa dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, imitar su carácter, servirlo y obedecerlo en todo. Y de esta manera, todos nuestros sueños, anhelos y proyectos, todo vendrá por añadidura. En Lucas 10, del 19 al 20 dice: He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta autoridad nos la dio nuestro Señor Jesucristo, y solo se obtiene por medio de la santidad. La maldad seguirá extendiendo sus tentáculos. Satanás encontrará siempre nuevas estrategias para tratar de atrapar a personas. No obstante, a usted y a mí nos corresponde la tarea de ejercer autoridad y evitar su avance. Como siervos de Jesucristo tenemos ese poder porque no se deriva de nuestras fuerzas, sino que provienen de nuestro Señor Jesucristo. Si usted donde se congrega no encuentra a alguien que le apoye en liberación de ataduras, hay otra forma. Si leemos Mateo capítulo 17, versículo del 18 a 21, dice: Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, y aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Trataré de explicar este verso. Cuando dice en el verso 19 que Jesús reprendió y el demonio salió, después dice: y quedó sano a esta hora, entendemos que una liberación es también una sanidad. En el verso 20 Jesús les dice a sus discípulos: por vuestra poca fe. Entendemos que fe es la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos que va a llegar. Esto quiere decir que no estaban preparados, convencidos en que lo podían hacer. En el verso 21 dice: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué se refiere esto? Que la persona que realiza la liberación debe de estar consagrada, preparada, llena de fe para hacerla. Si no está en santidad e intenta hacer una liberación, corre el riesgo de ser atado él también por no estar en santidad ni preparado. Y la persona que está mal debe de tener convicción de renunciar a todo su pasado. No evitarlo, al contrario, enfrentarlo para que tenga la voluntad de echar fuera toda maldición. Es importante pedir intercesión de oración a los hermanos de la congregación. Les recomiendo nuevamente, escuchen los demás podcasts, ahí les explicamos. ¿Cuánto tiempo usted estará bien? Pueden ser semanas o meses. No desesperarnos, ya que mucha gente muere con ataduras, y pienso, si por años has estado así, es tiempo de clamar, pedir a Dios de todo corazón una oportunidad, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tú seas libre. Recuerda que el diablo no es tan poderoso como Dios. Solo Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Levántate en el nombre de Jesucristo. Él inclina su oído si tu corazón se arrepiente de verdad y no fallas. Recuerda clamar a Dios con toda humildad. Usted será libre de toda atadura siempre y cuando no sea un demonio sexual o una posesión satánica. Si es así, nosotros le apoyamos, como ya lo hemos explicado. Las maldiciones generacionales es lo más común, o brujería, que son demonios que incitan a la promiscuidad sin control. Lo importante es que te atiendas y que entiendas que no estás solo. En el siguiente capítulo hablaremos de posesiones demoníacas.
Mi nombre es Pablo Alt y te invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.